Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Derecho es de la audiencia, tener también propia voz. La radio es cosa de dos. El diálogo está en su esencia, porque oír despierta conciencia y esta busca su expresión. Si en radio o televisión la sintonía nos hermana, no esperemos hasta mañana. Los derechos son acción. Qué placer poder hablarles y que nos estemos escuchando en este diálogo continuo a través de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. El día de hoy nos convoca el pensar y el conversar sobre la línea editorial de Radio Educación, pero antes permítanme comentarles que aunque esta es una emisión previamente grabada, pues les proporcionamos los medios de contacto. Estamos en audienciasre@cultura.gov.mx, en Twitter como @audienciasre y en Facebook como Defensoría de las Audiencias RE. Mi nombre es Natalia Luna y como cada ocasión acompaño a la defensora de las audiencias de Radio Educación, la maestra Ana Cecilia Terrazas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y muy contenta de escuchar tu entusiasmo semana tras semana, mi querida Natalia. Venga, pues de esta manera es que nos estamos conectando, que hacemos la radio, que viva la radio y por supuesto que en este trabajo que hemos realizado durante este tiempo es que les queremos invitar a escuchar, descargar y comentar todos y cada uno de los 9 programas que hemos hecho de la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México, para que podamos remitirle de manera digital su correspondiente constancia de escucha con el aval de la Cátedra UNESCO, AMDA, AMARC, Cultura DH y esta Defensoría. Recuerden que el correo electrónico al cual habrá que dirigirse para estos efectos es audienciasre@cultura.gov.mx y el micrositio en donde se pueden escuchar bajo demanda los capítulos es radioeducación.edu.mx/podcast-medio curso-medio audiencias. También queremos invitarles a que descarguen de manera gratuita el libro electrónico con el mismo nombre. Bien, pues Ana Cecilia, tenemos algunos mensajes y también que atender a los comentarios de nuestras audiencias. Sí, sobre todo agradezco mucho a quien debería ser el presidente honorario de el Club de las Audiencias, porque Daniel Albarrán nos escribe largo y tendido de nuevo y nos dice que retoma un comentario anterior de él mismo respecto de un espacio que se le antoja tener. Se le antoja que tuviera radioeducación con gente interesante. Leo literalmente como lo era mi otro yo, me imagino, dice él, que ahora a Froilán López se le dificulta hacerlo, pero alguien más lo puede hacer. Me encantaría con Mauricio Carrera, por ejemplo. Además, con las plataformas para videollamadas sería más fácil porque no sería forzoso que el invitado o invitada, ni siquiera el conductor, acuda a la cabina. Él dice que escucha a los moneros Gisitrino, que durante la pandemia se dieron cuenta que pueden contactar a un montón de gente interesante para platicar y que es un éxito. Dice, yo propongo algo parecido en Radio Educación y hasta ahí dejamos el largo comentario, pero creo que da cuenta completa. También saludo con mucho gusto y agradezco a todas las personas que nos siguieron y que nos siguen por Facebook Live y pues ya está. Ahí están parte de los comentarios de nuestras audiencias, pero con respecto también a los comentarios y al quehacer de nuestras audiencias, el día de hoy, yo lo decía en un inicio, Ana Cecilia, nos convoca el pensar sobre las líneas editoriales que tiene Radio Educación. Y en esto, por supuesto, que las audiencias tienen mucho que decir, son quienes escuchan también los espacios que aquí destinamos para ello. Y por eso hemos invitado a Manuel Bobadilla, que es subdirector de información, y a Adriana Solórzano, que ustedes también ya han escuchado en un par de ocasiones por aquí, que es directora de producción y planeación de Radio Educación. Les damos la bienvenida a ambos. ¿Cómo están? Muy bien, Natalia, muchas gracias por esta bienvenida tan cálida. Pues contentísimos de estar saludando a las audiencias de Radio Educación y por supuesto a Ana C. y a ti. Yo debo decir que, quizá interrumpí. Manuel, ¿cómo estás? También ibas a saludar. Muy bien, gracias. Pues encantado y con mucho gusto de participar en este programa de Defensoría de las Audiencias. Buenas tardes, Natalia. Maestra Ana Cecilia, buenas tardes. Maestra Adriana, buenas tardes. Y nos faltó, muchísimas gracias por estar, por hacerse de su tiempo y por venir y por además
no voy a decir autoinvitarse, pero pedir que los invitáramos, porque eso es lo que caracteriza la radio pública y las defensorías. Adriana sabe que es un orgullo mutuo que las defensorías tienen total independencia de los directivos y los funcionarios, entonces siempre tiene la cortesía cuando quiere entrar al aire, que no ha sido muchas veces, pero ¿no? Casi siempre yo la estoy invitoneando a los funcionarios de esta emisora, pero ahora me dijo que cree pertinente, me escribió que creía pertinente dar a conocer un estudio específico. De hecho, nos faltó como invitado Carlos López, pero ya ha estado en este programa y posiblemente estará en un futuro. Ahorita nos van a decir, entiendo el por qué, pero déjenme decir otra cosa antes. Yo sé, y por eso estoy muy orgullosa de ser la defensora de radioeducación, que las autoridades de radioeducación creen firmemente en la independencia editorial y en la independencia de línea editorial del Poder Ejecutivo. Eso es una de las características fantásticas de un, digamos, medio público de avanzada, y eso es muy difícil, porque no siempre se acaba de entender muy bien, no por mala onda ni por mañas, sino porque hay una costumbre y un hábito histórico en este México nuestro, no me dejarán mentir, de que los medios de comunicación públicos son una suerte de medios de casa. Y yo me imagino que esto se desmontará a lo largo de los siglos o de las décadas y los sexenios, pero por lo pronto siempre hay esta parte de cómo, si son de nuestra, ¿no? Si son dependencias de por qué hicieron o dijeron, etcétera. Y ahí hay una parte muy fina, encantadora, hay un patinaje artístico que siempre hay que hacer y hay una misión y objetivo que me importa mucho, que tiene que ver con la línea editorial. La línea editorial de Radioeducación es la línea editorial de Radioeducación, no es la línea editorial del gobierno en turno, de un partido, de otro partido, o de los detractores, o de los críticos, o de los conductores en turno. Y de eso vamos a hablar, entiendo, en el fondo hoy. Y bueno, pues ya no planteé ninguna pregunta, pero sí creo que era importante centrar este tema. Y yo no sé si quisiera arrancar Manuel o Adriana con un comentario al respecto. Gracias, Ana C. Me voy a permitir ser yo la que tome la palabra. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, pues te escribí en la semana porque tuvimos buenas nuevas al revisar un estudio que el maestro Sosa Plata, que es el director general de Radioeducación, mandó a hacer precisamente al área que se encarga de hacer estos estudios, que es la subdirección de planeación, precisamente a cargo del maestro Carlos López. ¿De qué se trata y por qué nos importa mucho que se enteren de los resultados? Mes con mes revisamos con mucho cuidado los comentarios que las audiencias te hacen llegar. Mes con mes tú nos haces llegar un informe que está en la página web, en el micrositio de la Defensoría, y miramos cada uno de los comentarios. Reiteradamente se reciben comentarios de si la línea editorial de los noticiarios de Radioeducación es pro derecha, que si se le da mucho espacio a partidos de oposición. Primero me parece importante puntualizar algo que de alguna manera ya señalaste. La línea editorial de un medio público no tiene por qué estar con el partido en el poder y por supuesto tampoco tiene por qué estar en la oposición. Si bien un medio público funciona con erario, es decir, funciona con recursos que se proporcionan a través de el presupuesto, digamos, nacional o federal, lo cierto es que ese presupuesto se integra por nuestros impuestos, por lo que pagamos todos los ciudadanos. Entonces, en realidad, un medio público es un medio que debe responder a la ciudadanía, no a ningún partido, no a ningún gobierno, sino a la ciudadanía. Y cuando tenemos comentarios que nos dicen que pues los noticiarios se están decantando de un lado o hacia otro, pues evidentemente nos preocupa, porque lo que queremos es que sea un noticiario que sea sólido, que tenga información bien investigada, que tenga información rigurosa y sobre todo que la mesa de redacción se sienta libre de discutir los temas y las fuentes que va a presentar. Somos muy respetuosos del trabajo periodístico desde la parte de la dirección. Pero claro que nos preocupa que se esté yendo hacia algún lado de una manera sesgada. Así que una vez terminada la cobertura electoral, el maestro Sosa pidió que se hiciera un estudio con los propios datos que recabó el INE, no nosotros, no Radioeducación, sino con insumos del INE. Y ese estudio pues arrojó que los noticiarios de Radioeducación de lunes a viernes, que son los que monitoreó el INE, están entre los 10 más equilibrados de la ciudad
de México. Es decir, las 3 emisiones ocupan alguno de los 10 primeros lugares de los noticiarios desde la perspectiva del equilibrio, y eso por supuesto que nos da mucho gusto, porque entonces nos damos cuenta de que si bien hay percepciones que no coinciden con estos resultados, y entendemos que pueden ser percepciones pues bien intencionadas, que no es que estén buscando generar que haya falta de credibilidad en los noticiarios, sino que ellos lo perciben así, no dejan de ser eso, solo percepciones. Y nos da gusto que un estudio basado en datos duros nos arroje que los noticiarios Pulso son equilibrados. Y en ese sentido, Adriana, Manuel, ¿cómo contrasta esto con respecto a la línea editorial que se ha construido de los servicios informativos de Radio Educación? Es decir, ¿qué se tuvo que hacer para que entonces los resultados del INE estén arrojando esto que nos acaba de mencionar también la maestra Solórzano? Sí, lo que podría comentar es que siempre, finalmente, cualquier monitoreo sirve para orientar nuestro trabajo, para orientar el día a día. Y este monitoreo nos lleva a que estamos haciendo bien las cosas. Es un gusto para nosotros y para todo el equipo de noticias de Radio Educación saber que finalmente estamos bien orientados, que hacemos. Eso no quiere decir que no podamos mejorar incluso a futuro, pero nos refleja e incluso nos da en 3 aspectos donde fallamos solamente, pero mínimamente en una mención. Son 3 menciones las que hacen en este estudio sobre nosotros. Una es sobre, además de la valoración, es el uso del lenguaje incluyente, y otra es de perspectiva de género. Entonces, prácticamente de varias menciones, son 3 en las que podríamos mejorar, y siempre hay que tomar en cuenta este tipo finalmente de instrumentos que sirven como el monitoreo del INE, que no lo hace Radio Educación, y por el otro lado es que estamos llevando a cabo y nuestros documentos, y que estamos aplicando finalmente toda la metodología para llegar a estos resultados. Es un trabajo finalmente colectivo, es trabajo de todos los editores, de todos los compañeros, jefe de información, de todos para llegar a este resultado, y quiere decir que estamos cumpliendo con la metodología y nuestros instrumentos a seguir, que son el Manual de Política Editorial y el Código de Ética de los Servicios Informativos y de Análisis de Radio Educación. Y ese código le recordamos, ¿verdad, Manuel? Que ya lo está colocado también en el micrositio de la Defensoría para que lo conozcan, pues precisamente las audiencias, y con base en eso comparen y valoren los servicios informativos de Radio Educación respecto de sus propios objetivos y metas. En este código de ética vemos que hay un apartado para cobertura en procesos electorales, y que a la letra dice: durante los procesos electorales, registros, campañas, debates, votaciones y demás actividades asociadas, los servicios informativos, programas de análisis, cortes y avances de noticias buscarán en lo posible otorgar el mismo espacio a las informaciones y entrevistas con representantes de cada fuerza política. Pero también en todo momento, pues va a prevalecer este criterio para decidir cuál es la información, y bueno, finalmente también hay asuntos de representatividad política o información que a veces tiene carácter de urgente, hay resoluciones también que tenemos que informar, y bueno, pues en algún momento podría pensar que estamos con un partido u otro, pero al otro día viene el equilibrio, porque finalmente también tenemos que obtener toda la información, y bueno, pues hay que también recordar, por ejemplo, las campañas políticas no duran un día, una semana, sino son de meses. Hay una pregunta interesante que es compleja. Yo me acuerdo en mi propia experiencia como directora de noticias que yo dije, bueno, pues tiene que haber un código de ética para que cuando alguien me llame por teléfono y me diga, pues ahora nuestra línea editorial es fulana y mengana y no queremos escuchar a sutano, eso ya hace muchos años, pues yo pudiera decir, argumentar y sostener que a partir de nuestro código de ética precisamente, pues yo no podía adoptar esa postura pero que bueno, desde luego si a ellos no les parecía, no entendería yo, y yo tendría que remitir mi renuncia, etcétera. En fin, yo siempre estuve sospechando de eso y no me llegó nunca una llamada de que me pusiera en ese preciso lugar de tener que decir, bueno, pues
pues yo les ofrezco mi renuncia. Pero sí hubo discusiones, por supuesto, y sí había otro tipo de llamadas y cuestionamientos y preguntas. Nunca nada tan grave como para no obedecer un código de ética que decía justamente como el de reeducación, que tendría que haber, que se buscaba un equilibrio. La pregunta sería ¿cómo lidian ustedes con las llamadas o lo que pudiera tener el peso de las líneas editoriales que reciban de sus cabezas de sectores, del titular del Ejecutivo, del SPR mismo, ¿no? Ya, mira, primero habría que decir que en general todas las autoridades han sido muy respetuosas de lo que es un medio público. Es decir, no recibimos llamadas indicándonos qué tratamiento debe llevar tal o cual información. En todo caso, recibimos, como se recibe de cualquier fuente, información sobre pues eventos de Secretaría de Cultura, sobre eventos que la presidencia puede considerar importantes y se ponderan con respecto de la agenda del día. Hace rato Natalia preguntaba qué es lo que se tiene que hacer para lograr el equilibrio. A mí me parece que lo primero que hay que hacer es respetar el trabajo periodístico. Es decir, no se renuncia desde la parte directiva a ser responsable de lo que sale al aire, porque esa es parte de las atribuciones y de la obligación, pero tampoco se toman atribuciones de pasar por encima del trabajo periodístico, del trabajo de discusión en una mesa de redacción y de la ponderación periodística que se debe hacer sobre los temas. Creo que más bien la dificultad a la que nos hemos enfrentado es a esta idea que puede tener que pueden tener los radioescuchas de Radio Educación, de que al ser una emisora que siempre fue alternativa y dio voz a precisamente estos movimientos de izquierda que en algún momento no tenían mucha salida, de repente les choca, les parece como que no se vale que tengan voz partidos que están vinculados a la derecha. Yo más bien los invito a reflexionar sobre lo que debe representar un medio público. Un medio público verdaderamente no puede estar al servicio del partido que está en el poder, ni tampoco puede estar al servicio de pues la oposición. Un medio público tiene la obligación de llevarle la información lo más investigada posible, intentando que no esté valorada. Hace rato Manuel nos hablaba de que tuvimos ahí algunos señalamientos precisamente de que valoramos alguna información, pero déjenme decirles que, por ejemplo, mientras la mayor parte de los noticiarios comerciales tienen alrededor de 39 señalamientos de valoraciones inadecuadas, en el caso de Radio Educación, pues tuvimos 3 valoraciones por los 3 noticiarios, y son 3 valoraciones que realmente, si se analizan, son inocuas en el sentido de que tienen que ver con que a alguien se le olvidó utilizar el lenguaje incluyente, es decir, dio el masculino como genérico sin considerar la mención de la parte, de género. Pero no tiene que ver con la parte política, no tiene que ver con un desequilibrio. Y la verdad es que nos interesa mucho resaltarlo porque nuestra función es esa, llevar a la ciudadanía la información más sólida posible, independientemente del cariz político que tenga. Yo también celebro mucho que este tipo de estudios hayan sido motivados por las mismas audiencias, es decir, estas inquietudes que se tiene y esta capacidad de escucha y, bueno, los resultados que el día de hoy están mostrando que ha arrojado. Sin embargo, por ejemplo, y siguiendo la línea de la pregunta de Ana Cecilia, tener comentarios que un día estén argumentando, por ejemplo, que se está favoreciendo al gobierno en turno y al siguiente que están favoreciendo a la línea editorial, pues a partir de esta línea editorial de la oposición, lo digo entre comillas radiofónicas también. ¿Ustedes creen que esto supone que la línea editorial va por buen camino porque están nivelando esta balanza y que incluso también habla de una buena salud en cuanto a audiencias, en cuanto a su diversidad, en cuanto a este mosaico pues que se ha ido construyendo? Yo creo que sí. Finalmente, diario tenemos que hacer esta revisión de qué es lo que vamos a presentar. No se trata de en el día a día, y además hay un seguimiento a la información que se ha presentado y que se va a presentar incluso a futuro también. Ello tenemos que hacerlo pues prácticamente a veces de manera métrica también, de qué es lo que hemos dicho, qué es lo que no se ha dicho, también de la organización,
porque podríamos decir también a veces incluso hay presión de las mismas fuerzas políticas diciendo tenemos esta entrevista, tenemos esta información, tenemos aquello, y ahí tenemos que decidir, jerarquizar y ponderar qué vamos a cubrir, qué no se va a cubrir, qué es lo que es válido incluso para las audiencias, para nuestras audiencias a quienes nos debemos, y exactamente para cumplir lo que está en los preceptos y en nuestros manuales, de tal manera que podamos decir, estamos cumpliendo como una radio pública que responde a las necesidades informativas de nuestras audiencias. Sí, hace rato mencionaron 3 puntos muy relevantes de este informe, pero que salieron muy bien tanto en equilibrio como en inclusión, como en lenguaje de género y también en valoraciones, entiendo que críticas, ¿no? Editoriales. ¿Podríamos hacer un recuento rápido para comentarle a nuestras audiencias los puntos claves y los bullets como si fuera un PowerPoint muy atomizado de cuál es el resultado de este estudio por una parte y comprometerlos al aire si se puede para publicar y hacer más transparente este valioso estudio en alguna parte de la página si es posible en un futuro? Sí, claro que sí, voy a procurar hacer esa recopilación, espero no omitir ningún punto importante. Bueno, primero señalar que el monitoreo que hace el INE es con respecto de todas las piezas informativas que pues precisamente analiza utilizando un universo de noticiarios. Es decir, no todos los noticiarios son monitoreados. En el caso de Radio Educación, se monitorearon las emisiones matutina, vespertina y nocturna de lunes a viernes, no el fin de semana. Nosotros no estamos omitiendo la información de fin de semana porque hayamos querido omitirla. No tenemos información sobre el fin de semana porque el INE no la incluyó. Entonces, esta información refleja lo que ocurre de lunes a viernes y refleja lo que ocurrió del 4 de abril al 2 de junio, que fue la campaña electoral, y es un total de 8 horas, 58 minutos, 34 segundos lo que monitorearon de Radio Educación. Sobre el equilibrio, ¿cómo se decide que un medio es más equilibrado que otro? ¿De dónde sacamos esta cifra? Lo que hace el monitoreo es contar cuánto tiempo se le dedica a cada fuerza política. Digamos que un equilibrio perfecto pues implica que tú le dedicaste a cada fuerza política al mismo tiempo. En el caso de la radio, digamos del Valle de México, hay noticiarios que le dedican un 4% al que menos le dedican y un 18% al que más le dedican. Entonces podemos ver que hay una diferencia de 14 puntos porcentuales, ya no sé sumar, de 14 puntos porcentuales entre el más bajo y el más alto. En el caso de Radio Educación, a quien se le dedicó menos fue 6% y a quien se le dedicó más fue 9%. Lo que vemos es una diferencia de 3 puntos porcentuales entre el menor y el mayor, a diferencia de la radio en el Valle de México, que va con 14 puntos porcentuales de diferencia. En ese sentido, se puede medir el equilibrio que se le da a las fuerzas políticas. Con respecto de lo que señalábamos de las valoraciones, se refiere a cuando los lectores de noticias o los conductores ante una pieza informativa cargan algún comentario que la vuelve negativa o positiva, es decir, que hacen una valoración que entonces le carga una línea editorial a algo que debería ser meramente informativo. En el caso de Radio Educación, las valoraciones pues son prácticamente nulas. Ya les decía que son muy menores y que tuvieron que ver más con un señalamiento en que no se utilizó un lenguaje incluyente en lugar de utilizar un lenguaje pues que diera visibilidad también, por ejemplo, a las candidatas. Y fueron solamente 3, cuando en general la mayor parte de los noticiarios tuvieron hasta 39 señalamientos sobre valoraciones, digamos, inadecuadas. Entonces, aquí podemos ver también que hubo noticiarios que reflejaron ya en total de la campaña hasta 232 notas valoradas, es decir, donde sí se ve la inclinación a llevarlo hacia lo negativo y lo positivo. Y en el caso de Radio Educación fueron 3 para 3 emisiones de noticiarios. Es decir, en realidad, de hecho, tuvimos un noticiario que tuvo 0.
el de la mañana, si mal no recuerdo, porque el de la tarde fue el que tuvo estas, digamos, valoraciones de no tener lenguaje incluyente, pero que en realidad si uno las compara con hasta 232 valoraciones que se llegaron a tener en toda la campaña en un solo noticiario, pues pueden dar cuenta de la diferencia. Y finalmente también me interesa rescatar que dentro de los noticiarios más equilibrados, sobre todo aparecen los medios públicos, y sí es importante que lo valoremos, porque nuestros medios públicos están haciendo mucho esfuerzo precisamente por llevar información confiable, sólida, y pues Radio UNAM, la verdad es que se destacó por una cobertura muy equilibrada, igual el sistema mexiquense, igual la radio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es decir, lo que vemos ahí es un esfuerzo de los medios públicos realmente por llevar información que no tenga sesgo, que esté sólida y que esté distribuida entre todas las fuerzas políticas precisamente para contribuir a una contienda equilibrada. No sé si olvidé algo, si Manuel quiere complementarlo. Sí, en mi caso, y yo hice énfasis en esta parte, porque es en lo que tenemos que mejorar. Si bien son inocuas, no hay algo de qué preocuparnos como medio público, para mí es la parte en donde es así como el tache en el que debe uno de tomar alguna acción a seguir, y por eso en este momento lo destaqué y quise hacer énfasis en lo mismo. Eso no quiere decir que sea algo grave para la institución, para nuestro trabajo diario, pero sí por ello lo destaqué. Y bueno, pues era parte igual, algo de lo que debemos de destacar, incluso en los medios públicos, es la misma confiabilidad de la información. Siempre toda está corroborada, revisando, que incluso cumpla toda la parte de logística, periodísticamente hablando, para poderla transmitir e incluir en nuestros servicios informativos. Pues nosotros les agradecemos mucho que hayan compartido con todas las audiencias lo que ha dicho este reporte y también cómo ha estado y va a seguir trabajando los distintos servicios informativos de Radio Educación. Muchísimas gracias a Manuel Bobadilla, subdirector de información, y a la maestra Adriana Solórzano, directora de producción y planeación de Radio Educación, por estar en este espacio. Al contrario, muchas gracias por abrirnos el espacio, y olvidé en la respuesta anterior señalar que por supuesto podemos publicar el estudio, y claro que lo vamos a hacer con mucho gusto. Lo subimos a la página y pondremos un banner que permita que ubique rápidamente los radioescuchas que quieran consultarlo, para que lo puedan revisar pues con mayor detenimiento. Ahí queda también atendida tu solicitud, estimada Ana Cecilia. Muy bien, muchísimas gracias. Este tema es sabrosísimo. A ver si lo volvemos a tocar una y mil veces. Mil gracias por venir, Manuel, Adriana. Al contrario, un gusto. Mientras tanto, nosotros como equipo nos despedimos, participamos Mari Carmen García, Alma Lilia Martínez, José Ángel Domínguez, Ana Cecilia Terrazas, Natalia Luna, en una producción de Mario Ledesma. Nos encontramos en más de la Defensoría de las Audiencias el próximo miércoles a las 17 horas. E información, distintas de la opinión, tu derecho es saber y elegir. El radioeléctrico espacio de todos es y para todos. Se puede decir de mil modos, hablemos de nuestros derechos y ahora nos toca a todos que pasen del dicho al hecho. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría, hacerlos valer cada día. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría, hacerlos valer cada día. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría, hacerlos valer cada día. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.